CIMAC Radio presenta. La Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora. Yo soy María Elena Barreras Mendívil. Estás escuchando La Boletina Violeta y nos sintonizan a través de CIMAC Radio. Yo soy Leticia Burgos Ochoa. El tema del programa de hoy es sobre la alerta de violencia de género contra las mujeres en 4 de los 6 municipios alertados de Sonora. Aquellos que durante el 2025 estuvieron entre los 100 municipios de mayor incidencia feminicida a nivel nacional. Estaremos charlando con Karina Argüelles Díaz de la Alianza Feminista Oasis de San Luis Río Colorado. Bienvenida, Karina. Alejandra Velázquez Valenzuela de la colectiva Páramo Feminista de Nogales. Lisette Sandoval Meneses de la Observatoria MX Sonora en Hermosillo. Y con Aurea Zulema Ortiz Reyes de la Red Feminista Sonorense en Cajeme. Bienvenidas. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de emergencia derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se implementan acciones gubernamentales coordinadas, integrales y temporales en territorios específicos para erradicar la violencia feminicida y eliminar agravios comparados contra la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. En Sonora, a partir del 20 de agosto de 2021, se encuentra bajo el mecanismo de emergencia en todo el estado y particularmente en 6 municipios: San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme. En este bloque, Karina comenta que existe el mecanismo de emergencia que atiende la alerta en San Luis Río Colorado. ¿Qué institución tiene a cargo las acciones gubernamentales? ¿Consideras que ha tenido impacto? Nos gustaría que nos comentaras a toda nuestra audiencia. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Leti. Pues en San Luis Río Colorado, pues zona fronteriza con Estados Unidos, pues sigue siendo un municipio donde no hay una respuesta de las autoridades, puede ser afirmativas en cuanto a las violencias de las mujeres. No hay un presupuesto que los presidentes se preocupen que venga desde una fiscal, desde un nacional, ¿no? No hay un porqué donde, de eso las colectivas feministas de este municipio estamos alerta a los sucesos que están en la violencia de todas las formas a las mujeres por medio de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Y esto pues no dejamos de incidir esta preocupación que hay en las niñas, adolescentes y mujeres. Esto no tiene un alto, no, al contrario. Esto nos hace verificar el monitoreo que se hace en los medios de comunicación, y esto no hay una visibilidad, una transparencia por parte de las autoridades ni de las fiscalías que van dirigidas por parte del Estado, ¿no? Las investigaciones no siguen las alertas de violencia porque no hay un seguimiento en esto, no saben qué es eso, no saben qué son las partes o lo que son lo que se verifica dentro para una investigación. De hecho, nosotras apoyamos a las mujeres que son parte de este tipo de violencias, y ellas dicen que tienen que contratar a los abogados para poder que sigan, empujar a las autoridades encargadas de esto a que se lleve una justicia pronta y expedita, ¿no? Yo creo que esto es parte de las violencias que sufren las mujeres, la violencia institucional. Gracias, Karina. Alejandra, ¿qué nos podrías platicar de Nogales? ¿Qué instituciones tiene a cargo las acciones gubernamentales de la alerta y consideras que ha tenido impacto? Alejandra.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, un saludo. Pues miren, desde la ciudad aquí de Nogales, pues contamos con un Instituto Nogalense de las Mujeres, ¿no? Quien es el encargado en lo municipal de poder darle seguimiento. Sin embargo, yo considero que no se ha tenido el impacto que debería de tenerse. Pareciera que damos un paso, pero pues llegamos a retroceder tres, cuatro, ¿no? Entonces yo creo que lo mayor que se ha hecho y el avance, pues es la visibilidad del problema que tiene Nogales ante sus desaparecidas, la violencia familiar tan alta que todavía seguimos teniendo. Entonces, con solo comentarles que con PAVI, el Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia con la Familia y de Género, pues hasta la fecha no se ha actualizado desde el 2024, no contamos con un comité, no se ha hecho una invitación por parte de las organizaciones civiles y aquellas organizaciones de apoyo. Entonces, yo considero que hay mucho trabajo que hacer, no se está haciendo el trabajo que se debería, damos un paso, pero resulta que retrocedemos tres. Entonces, pues ante eso, el mayor impacto que yo considero que se ha tenido no por parte de las instituciones gubernamentales, sino de las colectivas y las asociaciones de apoyos, pues es la visibilidad que hacemos ante este tipo de casos. Gracias, Alejandra. Sin duda, algo similar que está sucediendo en San Luis, pero Lisette, ¿qué nos puedes platicar de la implementación de la alerta en Hermosillo? Vamos a ver si esto es diferente, es igual, o qué está pasando en Hermosillo. Hola, mira, pues en Hermosillo hemos tenido algunos avances, sin embargo, escucho a la compañera de Nogales y creo que identifico mucho el municipio de Hermosillo. Hermosillo, pues si bien en la revisión de los informes es uno de los municipios que, por ejemplo, cumple con la información que tiene que dar Alba Esbim, pues tiene un refugio municipal, tiene su instituto de atención a las mujeres. Sin embargo, creo que nos quedamos cortas y cortos en el asunto de los presupuestos, ¿no? No hay, digamos, como presupuestos fijados, establecidos para acciones pues que vengan encaminadas, digamos, a ese cumplimiento de la alerta. Hemos tenido algunos avances, como por ejemplo se acaba de publicar unos lineamientos y reglamentos para la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. Hay un problema grave aquí en Hermosillo que se dio el año pasado y que son las cifras en aumento estrepitoso de la violencia. Hermosillo ya desbancó a Cajeme en cifras sobre desapariciones, sobre homicidios, y tenemos altos índices de violencia familiar, ¿no? Y vemos también que las fiscalías pues tienen mucha área de oportunidad en lo que tiene que ver con la búsqueda de las mujeres desaparecidas, con la investigación de feminicidios y desapariciones. De hecho, hay medidas que la fiscalía pues de plano no cumple, no informa. Y bueno, si bien tenemos, Hermosillo creo que es uno de los municipios, digamos, con un poquito más de avance en lo que es política pública y equipamiento, pero parecería no ser suficiente, ¿no? Ante esta ola creciente de violencia que se disparó desde el año pasado. Pues sin duda, Lisette, nos hablas de un respiro, ¿no? Yo creo que un respiro no es malo, pero como tú bien lo dices, totalmente aún insuficiente cuando la violencia no cesa, cuando, cuando la violencia sigue presente y aparecen nuevas formas de violencia extrema, como es la desaparición de mujeres jóvenes. Creo que la frontera es más elocuente en San Luis Río Colorado, Nogales, que tal vez hacia el sur. Sin embargo, la situación de violencia sigue presente en el estado de Sonora. ¿Qué nos dices, Aurea, ¿qué nos dices de Cajeme? ¿Qué le puedes comentar a nuestra audiencia que nos está sintonizando en CIMAC Radio sobre las acciones de la alerta? Pues para el caso de Cajeme no ha sido nada fácil, ¿eh? Las acciones gubernamentales a partir de la declaratoria de alerta en agosto del 2021, recordemos que las atiende la Secretaría de las Mujeres, lo que antes era el Instituto Cajemense de las Mujeres. Pero por decir algo, en realidad es a partir de que las feministas, nosotros, por ejemplo, como la Red Feminista Sonorense, Alternativa Cultural por la Equidad de Género, la Asociación Solicitante, la Observatoria Ciudadana, MX Sonora, el Colectivo Democracia, Educación y Género, entre otras tantas, solicitan a Cabildo Abierto, ¿no?
un cabildo abierto para proponer y visibilizar la alerta en el municipio. Y es apenas así como comienza a atenderse las medidas que le corresponden al municipio alertado, ¿no? Entre las propuestas que acuerda Cabildo Municipal, pues fue el impulsar el programa de emergencia, ¿no? Que se destinaran recursos materiales y financieros para la implementación de las acciones. Y algo muy importante, recordemos que se cree un grupo de monitoreo, de evaluación y seguimiento de las medidas de la alerta, que a la vuelta de 4 años, pues aún no opera en la localidad. A la autoridad le corresponde dar a conocer las acciones, las 9 resoluciones y las 31 acciones a la comunidad, mas pues es una comunidad no informada, ¿no? No se ha dado a conocer lo suficiente. Tengo conocimiento que son 11 de prevención y debería ya estar cumplidas. Una parte al menos de estas acciones es la creación y operación del programa del Consejo Municipal para prevenir y atender la violencia familiar. Por Compavi, ¿no? Pero pues es más o menos, ¿no? Como Cajeme se visibiliza, ¿no? En esto sobre las acciones, ¿no? Hay mucho por comunicar, mucho por informar y pues que la ciudadanía estemos enterados en la situación que guarda, ¿no? Que estamos las mujeres y niñas de Cajeme. Pues como estamos escuchando, nada alentador lo que esperaríamos a 4 años de la alerta de violencia de género en el estado de Sonora, con municipios como San Luis Río Colorado, que si bien como institución se cuenta con el instituto, en Nogales igual, con el Instituto de las Mujeres, en Hermosillo, ahora en Cajeme como secretaría, em, se cuenta con acciones, lo que es real, nos dice bien Auri, que lo que, lo que está establecido en la declaratoria de alerta, que es el que un grupo monitoree y dé a conocer el seguimiento y los avances de las medidas de la alerta, pues a 4 años aún no opera, y no opera ni a nivel del estado ni a nivel de cada uno de los municipios. Es sin duda un gran desafío en lo que es a nivel institucional, ¿verdad? Comentar que efectivamente son 11 medidas de prevención, de competencia municipal, contar con el banco de datos que permita diseñar y determinar políticas y acciones prioritarias, que se encuentra en marcha el Compavi. Pues sí, se instalaron, como bien decía Alejandra Nogales, se instaló en San Luis, se instaló en Hermosillo, en Guaymas, en Empalme, en Cajeme, y que bueno, en Cajeme, el Compavi, el Consejo para Prevenir, Atender la Violencia Familiar y de Género, pues ahí está, durmiendo todavía el sueño de la justicia para las mujeres. Los sistemas municipales, dicen las 11 medidas que deben de estar funcionando, los sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, además de un programa de emergencia, la operación institucional tiene que estar pues bien aceitadita, ¿verdad? Y lo que es muy importante, ya cada una lo dijo, ¿verdad? Que carecemos de presupuestos suficientes para atender la emergencia, porque efectivamente estar en alerta es estar en emergencia en estos municipios. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al 5535-084761. Recuerda nuestras redes sociales, estamos en X, YouTube, Spotify, Facebook como CIMAC Radio. En Sonora, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que se emitieron 9 resolutivos y 31 medidas, 11 acciones de prevención, 8 acciones de seguridad, 7 acciones de justicia y 5 acciones de reparaciones de los daños, siendo claves la coordinación, los recursos humanos, materiales y financieros de los 3 órdenes de gobierno, dirigidos a la implementación de la alerta en los municipios de mayor incidencia feminicida en Sonora. A 4 años observamos que aún falta mucho por hacer.
Efectivamente, Karina, ¿qué medidas de prevención se realizan en el municipio? Ya nos decías que en realidad es poco lo que se visibiliza, pero ¿observas que se han dirigido recursos materiales financieros aprobados por Cabildo para la alerta? ¿O esas medidas de prevención de las cuales hicimos mención en el primer bloque? ¿Cómo ves San Luis Río Colorado en la parte de prevención del delito de violencia contra las mujeres? Gracias, Leti. Del principio no dije una cosa muy importante, ¿no? En 2020 las colectivas promovimos que se realizara el Centro de Justicia para Mujeres, que ahorita ya está. Se inauguró en el 2020, se pidió a CONAVIM por medio de la titular de esta dependencia, Fabiola Lanís. En el 2023 se inaugura este Centro de Justicia para Mujeres y conforme a lo que hemos investigado dentro de este centro, es que se están realizando lento, pero justicia para las mujeres. En el 2020, a finales del 2025, pues ya estuvo un preso por violencia digital a su expareja. Y yo creo que eso ya lo estamos visibilizando de una forma que es lento, pero ahí van. Entonces también tenemos por parte del Estado un centro municipal que viene del Estado de Desarrollo Social, que es la Instituto de la Mujer. Y ahí nomás se gestiona trabajos para que se realicen, que sean productivas las mujeres, que está ligado, ¿no? Centro de Justicia con esto para que tengan un trabajo, pues, y puedan sobrevivir de este tipo de violencia y como un tipo de terapia. La otra es la zona salva, ¿no? Que es por parte del Estado, y este es un programa para brindar seguridad a las mujeres en todos los sectores, ¿no? De la calle, hogar, escuelas, para adolescentes, niñas y pues también mujeres. Y este programa es que en ciertas partes, como puede ser empresas locales, institutos de gobierno, dan un lugar donde estar en una alerta de violencia que puedan surgir, ¿no? Y esto se implementó en el 2021. Y eso también es una aplicación que está dentro, que es como un botón de pánico que pueden tener y pueden ir a estas empresas donde se capacitan y llegan la zona salva. No sé si haya un recurso para eso. Investigué un poquito por las policías municipales de aquí y no hacen referencia porque esto es del Estado. Y estos lugares, pues, es para brindar a las mujeres con riesgo y es para mantenerlas en una situación de alerta donde llega la primera respondiente, que es la policía, y puedan ellas sacar el informe de lo que está. El otro que me esto interesante viene siendo la implementación del taxi rosa. Y esto también se implementó en el 2021, igual. Y esto son taxis manejados por choferes que son mujeres. Entonces, esos son traslados a las mujeres también, las turistas que tienen miedo de andar pero nomás es de día y tarde-noche, en la madrugada no operan estas unidades. Y entonces, este proyecto surgió también por la iniciativa de Alma Yadira y con el propósito es de brindar a la población femenina trabajadora también seguros, una seguridad que lleguen a sus casas, escuelas o trabajos. Pues es todo lo que te puedo decir de los lugares que son implementados, que haya una seguridad para las mujeres. Y como San Luis te digo, no ha habido un acercamiento. Nos hemos acercado al presidente municipal y no nos han dado todavía vista a lo que podamos nosotros impartir, lo que necesitamos, lo que tenemos y lo que podemos para un proyecto para las mujeres. Pues sin duda, Karina, mucho que observar que se cumpla debidamente. 11 acciones de prevención, la mayoría es para darle fuerza a la institución para que cumpla con su cometido de atender la alerta de violencia de género, como bien lo decía María Elena, siendo un programa
de emergencia. Alejandra, ¿y qué nos puedes comentar de Nogales? ¿Qué nos podrías decir respecto a las medidas de prevención que se impulsan en el municipio de Nogales? Pues en Nogales pareciera que se trabaja los 25N de cada mes, las campañas que se van a venir ahora en marzo. Y digo pareciera porque como no existe un consejo de Compavi o un reporte cada periodo, cada 6 meses, desconocemos en sí el trabajo que se esté realizando, ¿no? Sin embargo, podemos decir que hay capacitaciones, hay convenios con taxis, como comentaba la compañera de San Luis Río Colorado. Sin embargo, a nosotros nos preocupa qué tipo de capacitaciones son las que le están dando al personal en las zonas salvas. No solamente es poder ir a poner una calca, sino qué tipo de capacitación también les están dando a estas personas, ¿no? ¿Cómo estamos asegurando el acompañamiento con una víctima de algún tipo de violencia? La concientización que sé que se hacen en las escuelas. Sin embargo, no sabemos y desconocemos el qué tipo de problemas se está abarcando, ¿no? Digo, si nosotros las colectivas de acá de Nogales podemos identificar las colonias que son más vulnerables, qué tipo de violencia hay en las colonias, en dónde son el índice mayor de feminicidios, digo, qué no podrán hacer ellos y en colaboración qué no pudiéramos hacer, ¿no? No sabemos qué recurso material, natural, financieros aprobados por cabildos son los que se están otorgando, ¿no? Sin embargo, sabemos que se está haciendo un trabajo, pero nosotros sí cuestionaríamos el qué tanto, ¿no? Qué tanto periodo, qué perspectivas son las que se estarían dando. Hace un momento comenté con los compañeros de los taxis, el poder saber si cuentan con una capacitación adecuada y mismo los elementos de seguridad, ¿no? De nada sirve poder destinar un presupuesto para una capacitación una vez a la semana, un mes, una vez al mes, una vez anual, si no son las personas correctas quien puedan brindar este tipo de capacitaciones. Pues sí, Alejandra, como bien lo señalas, en realidad en la parte que tiene que ver con la prevención, 11 son las medidas de prevención y diríamos que es el piso mínimo que podríamos estar esperando para que cada municipio contara con la institución consolidada, fortalecida, porque su personal está capacitado efectivamente para dirigir la operación en las instancias de prevención, de atención, inclusive de sanción, que sepan dónde están los factores de riesgo, como tú bien lo señalas, e ir un poco más allá. En el sexto de las medidas de prevención nos hablan de la estrategia de aplicar debidamente la norma 046, que por cierto es obligatoria para el sector salud, para el sector de seguridad pública, para todos los sectores que están atendiendo en unidades de servicios, están atendiendo la violencia familiar, la violencia sexual, donde no haya objetores de conciencia y las campañas sean permanentes. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tanto nos podrías decir, Lisette, en el caso de Hermosillo? Estas estrategias, estas acciones de prevención, ¿qué tanto se están llevando a cabo y qué efectos eficaces, eficientes tenemos? Bueno, mira, creo que es importante señalar una de las, digamos, omisiones estructurales de la alerta que nos afectan a todos los municipios, que es la falta de indicadores. Entonces, con esa situación de la falta de indicadores, lo que yo he observado en los informes es que algunos municipios están reportando acciones que no tienen que ver directamente con la medida, ¿no? Y esto pues nos lleva como a esta situación pues de poder simular que se está cumpliendo sin cumplir, ¿no? Entonces, ese es un asunto muy, muy importante, el que realmente se llegara a trabajar en esos indicadores. Y precisamente hablando de estas medidas de prevención, pues por ejemplo, una de ellas, como lo mencionas, es la alimentación del BAESBIM. Aquí, por ejemplo, aunque Hermosillo se ve como un municipio que constantemente reporta información,
en unas, digamos, datos más que otros. Veo algunos municipios, por ejemplo, como Cajeme, Empalme, San Luis Río Colorado, que no están reportando información al BAESBI, ¿no? Y eso también es importante, sería importante señalarlo, ¿no? De esta falta de información de los municipios. Aquí en Hermosillo, si bien también tenemos un Compavi, pues no tenemos noticia, ¿no? De cuándo sesiona, de cuándo no, de qué acciones ha hecho, y eso pues es también esta falta de rendición de cuentas, ¿no? Que veo que es una común, una constante en otros municipios. En la cuestión de la atención a las distintas violencias de género y capacitaciones, pues si bien aquí tenemos el GEAVI, que es una unidad que atiende directamente casos de violencia de género, pues es una unidad muy pequeña, la verdad. Creo que son menos de 10 elementos. No sabemos realmente o no tenemos como un informe, válgame la redundancia, en los informes de cumplimiento, muchas veces de exactamente cómo se llevan a cabo, ¿no? Las capacitaciones. Y lo que sí he observado es que muchos de los municipios, si no es que la mayoría, solamente se queda con las capacitaciones que les da Salva, que es el que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? A nivel estatal, y Salva capacita solamente una vez al año. Entonces, sí es fuerte esto señalar cómo los municipios no están dedicando el presupuesto y el tiempo suficiente a esa capacitación, que realmente es lo que hace la diferencia entre una buena atención y violencia institucional, ¿no? A la hora de atender estos casos. Pues también lo que tiene que ver con, y lo digo porque está aquí en Hermosillo el Congreso, una medida de prevención es que haya una agenda legislativa que garantice, digamos, los derechos de las mujeres. Pues no hay esta agenda, ¿no? No lo ha habido. La pedimos precisamente la semana pasada, perdón, que estuvimos ahí presentando un informe sobre cumplimiento de 13 medidas de la alerta. Y hay otra medida muy importante que le correspondería también a una institución que está aquí en Hermosillo, que es la Comisión de Búsqueda, ¿no? Aunque trabaja también en otros municipios y hay otras sedes, pero que es un diagnóstico sobre las desapariciones de mujeres y niñas, que dado el contexto, pues tendría que ser, o sea, es impensable que no tengamos este diagnóstico, ¿no? Es impensable, es imperdonable, y creo que al no tener estas acciones de prevención, pues obviamente hay una afectación en las demás medidas, ¿no? Que tienen que ver con seguridad, con atención y con investigación. Efectivamente, Lizeth, como tú bien lo señalas, todas las medidas de prevención van dirigidas a fortalecer la institución que de manera oficial tiene bajo su responsabilidad, podríamos decir seguridad, podríamos decir salud, en el caso de la norma 046, de la Fiscalía en el programa de capacitación, o en seguridad pública en los municipios para la capacitación de todo su personal que previene, que atienda y sobre todo esta última parte que bien lo señalas, la mesa de trabajo interinstitucional que genere una agenda legislativa y que garantice la protección más amplia de las mujeres y las niñas en el estado de Sonora. Creo que nos está debiendo, en este caso, el Congreso nos está debiendo Sonora en la parte que tiene que ver con, pues, acatar las normas ya aprobadas a nivel nacional. Aurea, y de Cajeme, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué medidas de prevención consideras relevante? ¿Se implementa el programa de emergencia? ¿Se ha destinado? Bueno, ya lo decías tú, sí, recursos, pero han sido consistentes. Comenta, ¿qué nos puedes platicar de Cajeme? Fíjate, Leti, pues es relevante, ¿no? Que de las 11 medidas de prevención, competencia directa de los municipios donde actúa la Fiscalía, como lo son el banco de datos a nivel municipal, si bien el Compavi debería tener ese registro, como ya lo mencionaron las compañeras, la realidad es que no opera y no hay una información de la situación que guarda su propio programa, como para de ahí obtener información y poder generar propuestas de políticas públicas con una base de datos pues bien detallada, ¿no? Y real para decidir, pues mucho menos se ha evaluado o difundido
pues, los resultados, ¿no? Dime dónde hemos escuchado que el sistema municipal informe. En Cajeme aún no opera ese sistema municipal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto pues es grave, ¿no? Otra de las medidas, por ejemplo, la de capacitación, que como lo comentaron, si es la que pudiéramos estarle dando media palomita, ¿no? O sea, es la que pudiese decir que está caminando de una forma u otra, aunque fuera anual, mensual, pues no se cuenta con un programa de capacitación realmente estratégico que identifique el patrón de violencias más recurrentes en el municipio. Hay en lo general, ¿no? Cierta capacitación, como bien comentamos, ¿no? Pero el personal encargado de prevenir y atender aún no es una estrategia como lo recomienda la alerta en su resolutivo, ¿no? Ahora, en cuanto a la estrategia, por ejemplo, la norma 046, ¿no? Que es la norma que obliga al sector salud dirigida a prevenir y atender la violencia familiar y sexual, que encara a las mujeres, las jóvenes, las adolescentes, las niñas en el municipio. No existe una campaña permanente que dé cuenta de esa difusión de los derechos sexuales y reproductivos en la localidad. O sea, tú te puedes ir colonia por colonia, escuela, institución, en el mismo municipio, ¿no? O sea, lo que es institucional, ¿no? Hay mucho por hacer aquí en la localidad, ¿no? En esta acción, cuando Sonora, por ejemplo, en todo lo que fue el 2023, 2024, 2025, ocupó los primeros lugares nacionales en llamadas al 911 por denuncias de abuso sexual. O sea, ni por ello, o sea, ha tenido esa atención, ¿no? Que pudiera ser como un brazo, ¿no? De dónde estarse tomando, de dónde ir agarrando rumbo, pues no hay esa realidad, ¿no? Ahora, los mecanismos de selección de personal, que es algo importantísimo, son por convocatorias expresas, deberían de ser, ¿no? Donde se elige, por ejemplo, a la vicefiscal, a los ministerios públicos que van a estar en las agencias de atención a delitos de violencia sexual o familiar, pues no se da, ¿no? No lo vemos por ninguna parte, y ni siquiera qué decir el diagnóstico, ¿no? Lo que decimos del fenómeno sobre las desapariciones de mujeres y niñas en el municipio. Total desesperanza. ¿Qué estado guardan los datos, no? Mientras la desaparición forzada de mujeres se sigue presentando, o sea, es lo que leemos, lo que el sentir de nuestra comunidad, de nuestras mujeres, nuestras adolescentes, nuestras niñas, es lo que ven, ¿no? Desaparición forzada, ese es ese lamento, ¿no? Ni se prevé, ni se atiende, y el reclamo, ahí está, ¿no? De las madres buscadoras, ¿no? O sea, familiares, madres, grupos de colectivas, o sea, no hay para dónde dé luz esta parte, ¿no? Finalmente, pues no observamos que se cumpla ni la mitad de las medidas medianamente, ¿no? Lo más grave es que no hay transparencia, ni siquiera información que garantice un derecho, pues, ciudadano, ¿no? Que tenemos todas de acceso, o que deberíamos de tener, ¿no? En papel dice algo, pero las realidades, ¿no? Lo que se lee en cada colonias, municipio, escuela, instituto que atiende, es muy diferente, ¿no? A lo que está dictado, a lo que realmente se escucha. Pues como bien cada una de ustedes ejemplifican con su municipio, hoy amanecimos con una desaparición más, una desaparición diríamos forzada en el estado de Sonora, en Nogales. Ami Getsemani Torres Barrera, desaparecida en Nogales el 23 de febrero de este año, y que desde aquí hacemos un anuncio. Las madres buscadoras de Sonora, Buscadora Sonora, se solidarizan con los familiares. Presentación con vida de esta joven que se muestra muy adolescente, diríamos, niña. Llamar al 66 23 41 56 16, haríamos una labor social muy importante, y también escribir al correo de Madres Buscadoras de Sonora @gmail.com. Madres Buscadoras de Sonora AC hacen este llamado a toda la comunidad. Pues como
Podemos observar a 4 años de la alerta, estaríamos esperando que las acciones gubernamentales se notaran en cada una de las colonias, como bien lo señala Sauri, centros de salud, unidades de salud, en abarrotes, en todos los establecimientos públicos y privados, en las paradas de camiones. Estamos en una emergencia y como tal se debe de dar a conocer cada 6 meses las acciones realizadas y estas no se hacen. Las 31 medidas en las diversas lenguas indígenas e informar a la comunidad cómo vamos. Sin duda mucho por hacer. Adelante, María Elena. Con este tercer bloque y último, cerramos el programa con una última participación de nuestras invitadas y agradeciendo su colaboración en el programa de la Boletina Violeta. Karina, tiene la palabra. Los datos que nosotros hemos tenido sobre los casos de mujeres desaparecidas en lo que va de este año solamente, tuvimos 2 casos. El primero es del caso de Sofía Montserrat, una joven desaparecida en el estado de Nayarit de 16 años. Y esto allá se realiza, se activa la alerta Amber y se ubica acá en Mexicali, pero llega a San Luis Río Colorado. Esto es lo que vamos de lo que son el monitoreo de medios de comunicación que hemos seguido. El otro caso es encontró viva esta muchachita. El otro caso es de la menor de 15 años, Brittany, que desapareció en este municipio, San Luis Río Colorado. Se hizo la alerta Amber para la búsqueda. Se encontró también igualmente al siguiente día sin ninguna lesión. Y esto pacta de que las autoridades dicen que estas jovencitas salieron de sus casas por estar en el mes de febrero, por tener violencia dentro de sus hogares y se fueron, pues fue como una salida de las autoridades, ¿no? De que no estaban en ningún peligro, estaban lejos de sus casas, pero no había problema, estaban con amigas, pero que salieron en un hogar de violencia. De esa forma tuvieron como la salida, ¿no? De que no había violencia y de que se fueron a pasar lo que es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Entonces, la propuesta que tenemos las mujeres aquí, las colectivas, que somos 5 unidas, es la Alianza Feminista Oasis, Sororas del Desierto, Mujeres en Prevención, Me Too y también UNACIF, que es una organización de ciegos, pero también es feminista. Esto es proponer a las autoridades por medio de oficios, a la oficina de partes del municipio y del estado, que se puede también en el nivel federal, es que se capaciten a los servidores públicos, ¿no? Para que no suceda esto, de que salió porque había violencia y en la calle no hay peligro, en la casa es el peligro, ¿no? Que se capacitan y que se implementen esas medidas, ¿no? Estas medidas de prevención, que es la alerta de violencia de género, ¿no? Estas recomendaciones que se les da a las autoridades para que sigan, ¿por qué? Por los principios de derechos humanos, ¿no? El derecho humano es que se atiendan estas alertas, estos protocolos que van a asegurar atención a las víctimas y la prevención también, que no suceda esto más. Y promover la sensibilización y concientización de la violencia de género en la sociedad. ¿Cómo impacta esto en la sociedad, en las familias, en la gente? Y también, como dice la compañera Lisette, las políticas públicas que se programen desde los municipios para que lleguen este efecto, ¿no? del federal llegue a cada municipio y de esta forma haya un recurso para la implementación de estas medidas. Y también la colaboración de nosotras y también que nos hagan visibilizar y que se reconozcan que las colectivas, las personas de la sociedad civil son las que estamos implementando esto para una mejora positiva, ¿no? En la condición social.
en la condición de la justicia y contribuir más en el entorno que sea más seguro y equitativo para todas. Sin duda, Karina, siendo la alerta un programa de emergencia, estamos muy lejos de que verdaderamente la autoridad esté a la altura. Alejandra, en el mismo sentido, ¿qué esperarías de las autoridades? ¿Qué propones para que la alerta tenga un impacto en la mejora de las condiciones sociales de las mujeres y las niñas en Nogales? Pues yo esperaría que se reforzaran lo que es el trabajo, ¿no? En un municipio alertado, un municipio en estado de emergencia, como bien comentabas, Leti, hoy amanecimos con una desaparecida más que al final, pues hay que trabajar todos los días, o sea, no ocupamos que ahora en marzo, el 8M, las autoridades nos hagan un evento en un museo, en un auditorio, en donde vaya un grupo de mujeres privilegiadas que tienen el uso de la información, ¿no? Ocupamos salir a esas colonias vulnerables, esas colonias donde contamos con índices de violencia altísimos. Entonces son a las personas y a las mujeres a las que tenemos que llegar. Las campañas de prevención con perspectiva, con mujeres expertas en el tema, quien tengan la información para poderla bajar, ¿no? Yo empezaría proponiendo para que se capacite a todo el gobierno de Nogales, porque la violencia política que ahorita se está viviendo en el municipio, pues es una cosa increíble, ¿no? Entonces, que se pongan a trabajar con las cosas obligatorias tan fácil como lo es el Compavi. No puede ser que desde el 2024 contemos con grupos de WhatsApp, tanto municipal, estatal y federal, sin que estén las titulares correspondientes. Pues estás diciendo una verdad que es muy, pero muy sentida. Es una verdad muy sentida en diríamos que en la mayoría de los municipios, si no por decir todos los municipios del estado de Sonora, porque todos los municipios del estado de Sonora están obligados a contar con el Consejo Municipal para prevenir y atender la violencia familiar y la violencia de género. Esta es una emergencia, ciertamente, y se dice como emergencia que se debe de garantizar en estos municipios alertados de manera urgente, pero no única, como bien lo señalas, Alejandra, pero también que esté operando el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. En cada uno de los municipios se observa que hay una total ausencia de institucionalidad. Y dijera muy bien Lisette, los indicadores, ¿dónde están los indicadores que me permitan monitorear si este municipio, qué avances está teniendo, qué retrocesos está teniendo, o de plano, qué no se ha hecho para que se active la alerta de violencia de género? Lisette, según tus investigaciones, ¿qué se requiere hacer en Hermosillo para que la alerta sea efectiva? Mira, pues creo yo que como bien mencionas, un primer acierto sería el trabajar esos indicadores. El problema es que la Secretaría de las Mujeres dice no tener injerencia en ello, ¿no? A mí me sorprende esta respuesta porque ella es la coordinadora, ¿no? Digamos que debe también de jalar la oreja a instituciones, a municipios. Y realmente, pues digamos que todo le están dejando a lo que diga o no diga la Secretaría Federal de las Mujeres, y esto me parece... Es el secretariado ejecutivo, es precisamente el secretariado ejecutivo de los sistemas, del sistema municipal, en el caso de estatal, a nivel estatal, del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, nada más y nada menos que el secretariado técnico. ¿Verdad? Y desde luego que tiene una injerencia directa, así es. Entonces tendrían que reunirse instituciones y municipios para trabajar precisamente estos indicadores, incluyendo a la sociedad civil, ¿no? Creo que algo muy importante es que se nos incluya la sociedad civil,
para realmente no solo evaluar y dar seguimiento, sino también sugerir cómo mejorar la implementación de estas medidas. A mí lo que decía Karina me pareció genial, cómo ellas están sugiriendo cosas, proponiendo cosas. Realmente así es como realmente va a funcionar este asunto de la alerta. Si nos dan espacio las asociaciones civiles a observar, evaluar, seguir y proponer para mejorar, porque muchas veces sus informaciones son informaciones de escritorios, es decir, aún teniendo la información sobre patrones, etcétera, etcétera, no tiene digamos, la sensibilización de la gente que está en campo, ¿no? Por ejemplo, en las medidas que tienen que ver con desaparición, tendrían que estar ahí participando los colectivos de búsqueda. Tendríamos que estar participando nosotras en las medidas de prevención de violencias. En la norma 046 tendrían que estar participando colectivos que trabajan temas de aborto, acompañantes de aborto, etcétera. Entonces, creo que si la implementación de la alerta no se abre, lo cual no está sucediendo ahorita, a la participación de la sociedad civil, pues difícilmente va a haber como gran avance, ¿no? Nosotros aquí en Hermosillo hemos propuesto mesas de trabajo, sin embargo, lo único que nos dan son excusas de que no se puede, de que no puede ser posible, y no nos quieren abrir los espacios, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues evidenciarlos, ¿no? En este caso, como comenté la semana pasada en el Congreso, y no con el tenor pues de pelear o de luchar, sino de pedir que se nos abran estos espacios para coadyuvar y colaborar, ¿no? Ahora creo que el asunto de los presupuestos también es muy importante y aquí también la sociedad civil, pues podemos estar pendientes de esos presupuestos para exigir, porque no es un favor el que están haciendo, es una obligación legal, ¿no? Mandatada incluso en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, para que esto funcione, tienen que abrir las puertas para las asociaciones civiles. Lizeth, algo muy importante decías, recientemente presentaste la revisión de 13 de las medidas y hiciste énfasis en nuestra charla. Me gustaría que nos dijeras a la audiencia que nos está siguiendo en la Boletina Violeta, ¿qué resultados obtuviste en el planteamiento de la instalación de una mesa interinstitucional en el Congreso? Creo que fue muy importante la reunión que acabas de tener para dar a conocer estas investigaciones que tú realizas de 13 medidas de las 31, valorar 13 medidas en materia de prevención, de atención y de erradicación. Resulta muy importante escucharte. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinión les mereció a las diputadas presentes, a los diputados presentes? ¿A qué acuerdo llegaron? Para empezar, tristemente solamente asistieron 5 diputados, ¿no? De los 33. Sin embargo, el informe se les hizo llegar a cada uno. Pero bueno, desde ahí ya se ve, digamos, el interés y las prioridades, ¿no? Y esto nos lleva, es decir, a pesar de que hay avances, de que sí hay acciones, porque tampoco podemos decir, pues no, no se está haciendo nada, hay ciertas acciones en unos municipios más que otros, en unas instituciones más que en otras, pero esta evaluación a mí me deja un sabor pues, de que esta alerta es más un simulacro que una realidad, ¿no? Y creo que todas lo estamos confirmando. Y al pedir esta agenda, pues obviamente los y las diputadas que estuvieron ahí, pues se mostraron, digamos, pues sensibilizados, se mostraron interesados en que se instalara esta agenda. Ninguno hizo un compromiso personal. Sin embargo, pues ahí lo que tenemos que ver es con nuestras diputadas aliadas, pues que den seguimiento a que se pueda establecer esta mesa, ¿no? Ahí ninguno hizo ningún compromiso, así que lo que queda es seguir pues correteándolos, pisándoles la cola para que se comprometan con esta medida que están mandatados a realizar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no estamos obligados a pedirles favores, no estamos yendo a pedirles concesiones, estamos yendo a decirles que cumplan con su trabajo. Así es, así es. Pues qué lamentable, qué fuerte lo que nos has estado comentando, Lizeth.
Desgraciadamente, Sonora sigue en desacato en materia de protección más amplia de los derechos humanos a las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes. Aurea, para cerrar, según lo que nos has platicado, es el municipio donde Cabildo ha tenido una participación exigida por las colectivas de manera importante en la atención de las medidas de la alerta. ¿Qué consideras que estaría entonces faltando por hacer? Si hay acuerdos, ¿qué pasa con Cajeme y la alerta de violencia de género? Como para cerrar con tus conclusiones. Uno de los puntos, y es obligación también, ¿no? Lo más importante, pues la transparencia, ¿no? Que se informe realmente a la comunidad sobre la alerta, ¿no? O sea, que se cuente con un banco de datos a nivel municipal a fin de generar la política pública puntual que se requiere, ¿no? Compavi realmente está operando. O sea, que den a conocer los datos y que estos sean reales, lo más apegado a lo que vivimos para poder generar diagnósticos, políticas y programas de acciones apegados a la realidad, o sea, que se vea reflejado en seguridad y protección a las familias en la localidad, o sea, a las jóvenes y las niñas en las escuelas, en el ámbito laboral y comunitario, ¿no? En cada lugar que visiten, en sí cumplir con las medidas que comprenden la alerta, porque a 4 años de su declaratoria aún no se cumplen las acciones que le competen al municipio atender y prevenir y mucho menos erradicar, ¿no? Un presupuesto, por ejemplo, suficiente que corresponde a las necesidades que marca el programa de emergencia. Se informe a la comunidad, como está establecido en la ley, pues cada 6 meses, ¿no? Que sepamos qué está pasando a raíz de esto de la alerta, ¿no? Que no sea solo simulado, como bien mencionabas, ¿no? ¿Cuántas medidas van cumplidas? ¿Cómo se va midiendo? Y cuántas faltan por cumplirse, ¿no? O sea, para que en conjunto realmente todos pongamos pues la leña al fuego, ¿no? Porque Cajeme la verdad está que arde, ¿no? O sea, hay también una falta de denuncia. Yo invitaría, ¿no? A que tanto en el ámbito escolar, laboral, comunitario, que esa medida fundamental para abatir la impunidad y la autoridad recuperen la credibilidad. Sería una herramienta, ¿no? Según estudios de la academia, se señala que solo del 2 al 10% de las denuncias se sentencian. Los resultados no son alentadores, pues la violencia institucional sigue siendo un desafío a vencer. Pero el interés, pues, ¿dónde está, no? Que se muestre ese interés genuino por hacer la diferencia que impacte con alcances reales de las mujeres y niñas del municipio, que se note, no simulación, y que sigan pasando los años, ¿no? Algo que en cada colonia, que en cada escuela, que en cada institución, que cada ámbito si tú visitas al centro, si tú visitas una institución, aquí se nota pues que ha habido un estado A un estado B. Al menos el servidor público que te atiende sabe de qué es la realidad de lo que estamos viviendo y cómo poder esperar una respuesta, ¿no? Que cada que atiende una llamada del 911 sea realmente genuino, ¿no? Esa actitud, por lo menos, pues por lo menos decir, ¿sabes qué, Cajeme? Es como si ahorita como entramos en pandemia, ¿no? Todos estábamos informados, todos hay una alerta, pues, por eso dice alerta, pues, cuidado, ¿no? O sea, o abre bien eso es lo mínimo que esperaríamos, ¿no? Mínimo, o sea, que se deje de simular, en pocas palabras, ¿no? Pues las coincidencias son muy, muy certeras, tanto de San Luis, que no se duda en que se está trabajando de alguna manera gracias al empuje, al impulso de las organizaciones feministas en cada uno de los municipios, como bien lo señala también Alejandra en Nogales, pero que sin embargo sigue siendo totalmente insuficiente. Bueno, ¿qué decir de Lisset cuando nos reta a que se tengan indicadores, a que se cumpla debidamente todas y cada una de las acciones establecidas en la alerta? Y bueno, Auri efectivamente nos habla de la necesidad de la transparencia y la información de las instancias obligadas. Es un desafío de primer orden, lo que permitiría, como bien lo señala, recuperar la confianza de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad y que además están obligadas de brindar protección.
en medio de un programa de emergencia como es el mecanismo de la alerta, único, por cierto, en América Latina y pues al parecer en el mundo, único en el mundo, un mecanismo de alerta de violencia de género que ahora está a cargo de la Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, que le suben de rango, pero que al día de hoy, aún en el caso de Sonora, no tenemos un corte de caja. Se encuentra en desacato legal, no existe un reporte que dé cuenta de las acciones cumplidas o por cumplir de la declaratoria de alerta. Podríamos decir que es un contrasentido porque inicia este nuevo gobierno elevando a rango de secretaría quien estaría a cargo de la alerta de violencia de género. Y en este contexto se genera una mayor vulnerabilidad de la condición social de las mujeres, o sea, un contrasentido realmente, porque frente a la violencia feminicida extrema que prevalece en Sonora, tenemos mensajes que dan cuenta de una baja en el asesinato a mujeres, cuando en realidad lo que tenemos es una falta de certeza sobre la información respecto a la violencia contra las mujeres en un contexto más complejo como el que estamos viviendo de crimen organizado en la entidad. Creo que este es un elementos que deben de estar considerados dentro de la nueva expectativa que tenemos de la Secretaría de las Mujeres para que se atienda desde el grupo interinstitucional y multidisciplinario lo que sería el monitoreo de indicadores que dé cuenta a la comunidad de cómo estamos. Sin duda mucho por hacer, compañeras invitadas, amigas. Agradecemos a cada una de ustedes, a Karina Arviles de la Alianza Feminista Oasis de San Luis Río Colorado, Alejandro Velázquez Valenzuela de Páramo Feminista de Nogales, a Lisset Sandoval Meneses de la Observatoria MX Sonora, y por supuesto a Aurea Zulema Ortiz Reyes de la Red Feminista Sonorense y Alternativa Cultural por la Equidad de Género, solicitante de la alerta en el estado de Sonora. Gracias por su presencia. Y por supuesto, soy Leticia Burgos Ochoa, a nombre de la Observatoria Ciudadana Todas MX, nos despedimos del programa La Boletina Violeta. A ustedes que nos sintonizaron, agradecemos su escucha, su participación. Continúen con nosotras. La Boletina Violeta les espera en su siguiente transmisión a través de CIMAC Radio. Muchas gracias y buenas tardes. CIMAC Radio presentó La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora.